Recién finalizada la cumbre árabe de Argelia, cuando todavía no se aprecia el final de la intifada, la revuelta palestina en los territorios ocupados por Israel, Documentos TV les ofrece esta noche un reportaje excepcional. Un equipo de Granada Televisión permaneció durante 18 meses investigando sobre el terreno y filmando en Egipto y Líbano con un único objetivo: averiguar cuáles son las raíces y las causas del resurgimiento del fundamentalismo islámico. El resultado de su trabajo es La Espada del Islam, el programa cuya primera parte verán ustedes esta noche y que mereció el premio Emmy de la Academia de Televisión de Estados Unidos. Por primera vez ante las cámaras desfilan los miembros de los grupos fundamentalistas más temidos: el Partido de Dios libanés y la Yihad egipcia. Hoy conoceremos a los fundamentalistas egipcios que acabaron con la vida del presidente Sadat y se proponen ahora proclamar una república islámica en el Cairo. Su mensaje es claro y rotundo: el Islam volverá y se apoderará del mundo. El Islam es una religión caracterizada por una inquebrantable fe en un Dios lleno de piedad, compasión y justicia. Tú a 847. Están pegando a los pasajeros. Están pegando a los pasajeros. Ahora amenazan con matarles. Tenemos que aterrizar en Beirut. Son asesinos, atracadores y ladrones. Odian a todos los occidentales. Su objetivo es islamizar al mundo. Y como no nos defendamos bien, pueden conseguirlo. El verdadero Islam no priva a los inocentes de su libertad. El verdadero Islam reconoce la libertad dada por Dios. El verdadero Islam implica piedad, compasión y justicia. El Islam es una religión vengativa. Tienen un ardiente deseo de vengarse, de enderezar algo que en su opinión no está bien. Mis secuestradores veían a América como la personificación del mal, el gran Satán. Y su deber sagrado era eliminar esa influencia del Medio Oriente para que la sociedad sea lo que debe ser. El secuestrador se paseaba por la cabina repitiendo una y otra vez: un americano debe morir, un americano debe morir. Y en ese momento pensé que yo sería ese americano que debía morir. Son gente implacable y sin embargo dicen que son un pueblo tolerante y comprensivo. A mí todo eso me parece una sarta de mentiras. Nunca había visto nada parecido. Nunca pude imaginar que alguien pudiera odiar como odia a esa gente. Honrad a Dios y mostrad al mundo que la compasión, la justicia y la misericordia son más fuertes que la espada. No hay en el siglo XX fuerza más potente que la del Islam. Es el grupo religioso que crece con mayor rapidez. Pero el Islam es una religión tumultuosa. En otro tiempo, una de las fes más tolerantes, hoy presenta a quienes la ven desde fuera una cara nueva y amenazadora. 600 años después de las cruzadas, las fuerzas del Islam están de nuevo en guerra contra Occidente. Estos son los nuevos guerreros del Islam. Su número aún es reducido, pero ellos se ven en la cresta de una ola musulmana que barrerá un mundo corrupto y decadente. El mundo occidental los ve simplemente como fanáticos y terroristas. Este programa trata sobre ellos.
Nos han traído muerte y destrucción y muy poco sabemos por qué. ¿Por qué estos jóvenes secuestran y asesinan? Luchan y mueren en nombre del Islam. ¿Y por qué odian a Occidente? Por primera vez entramos en contacto con dos de los más temidos grupos de la revolución islámica. En Egipto, el grupo Yihad Islámica, responsable del asesinato de un presidente y ahora pendiente de juicio por intentar derrocar a otro. Y en el Líbano, los Hezbollah, el llamado Partido de Dios, autores de una implacable campaña de secuestros y muertes. Son hombres que empuñan la espada del Islam. La espada del Islam. El muezín llama a los fieles a la oración en el Cairo, la mayor ciudad islámica del mundo. Abajo, en sus calles, el Cairo es una ciudad a punto de estallar. 14 millones de personas se hacinan en un lugar construido para 4 millones. Es una encrucijada entre Asia, Europa y África. Una ciudad que bordea 3 continentes y no pertenece a ninguno. En el Cairo, todas las tensiones entre el este y el oeste, entre el mundo rico y el mundo pobre, las mismas fuerzas que han dado vida al nuevo Islam, están expuestas a la vista de todos. Esta tarde, toda la ciudad observa con ansiedad la puesta de sol. Desde la antigua fortaleza de Saladino se señalará el momento que los musulmanes de todo el mundo han estado esperando, el final del último día del Ramadán. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! El Ramadán es el mes sagrado de los musulmanes. Durante esos días, nadie ha podido contraer matrimonio. No se ha permitido comer ni beber ni realizar el acto sexual durante las horas diurnas. Los fieles se han levantado durante la noche para rezar sus oraciones y han dormido cuando han podido. La vida comercial se ha detenido. Ahora, todo ha terminado. Ha llegado el momento de celebrarlo. Para otros, este equivalente musulmán de la víspera de Año Nuevo es época de plegarias y contemplación. Y para otros, es momento de confrontaciones en las calles de El Cairo. La posibilidad de lograr otra pequeña victoria en el camino hacia una república islámica. Hablamos de un grupo de verdaderos creyentes, intrépidos, entregados y que son perfectamente capaces de atacar los intereses occidentales y a los ciudadanos occidentales, personas que consideran la violencia como un instrumento adecuado en interés de su causa. El fundamentalismo moderno ha desencadenado una nueva fuerza política en el mundo. Estos extremistas son peligrosos, su número es reducido, pero representan un importante sentimiento de rabia y frustración de otros muchos millones de musulmanes. El Islam es un árbol que se fortalece y se nutre con la sangre de sus mártires. El Islam volverá y conquistará el mundo. Hace 1300 años surgió una nueva fuerza en Oriente.
Todo empezó entre gente sencilla como esta, con las palabras de un joven árabe, Mahoma, que pretendía haber recibido un mensaje de Dios. Este mensaje era el Islam, o la rendición ante Dios. Cien años después, la fe islámica se había extendido por todo el mundo. Ninguna otra religión había crecido tan rápidamente. Para estas gentes, el Islam era algo más que una religión. Les ofrecía unas normas para gobernar cada aspecto de sus vidas. La vida casera, la familia, la política, la ley y el orden. Todo ello formaba parte del mensaje del Islam. Egipto fue uno de los primeros países que sucumbieron, convirtiéndose en la nación más rica y abundante de un imperio islámico que haría palidecer al romano en sus momentos de mayor esplendor y que más adelante llegaría hasta las puertas de París. En el siglo XI, el Cairo era la joya del Islam, un centro mundial de cultura, arte, industria. Después todo aquello desapareció. Durante cientos de años los musulmanes fueron rechazados, invadidos, vencidos. Ahora han vuelto. Incluso para un observador casual, la nación egipcia está siendo más devota. Está insistiendo en el reaprendizaje de las leyes del Islam. Está abriendo paso a un nuevo Egipto. Hasta en los más crudos días del invierno, verdaderas muchedumbres salen de las mezquitas inundando las calles de la ciudad. Para los occidentales, el estado más moderno del Oriente Medio está decidido a volver la espalda al siglo XX. En medio de este fervor islámico que puebla las callejuelas que rodean la antigua fortaleza de Saladino, vive el joven Mohamed Gamal, que está cursando una licenciatura de inglés. Es inteligente, moderado, pero como tantos otros jóvenes, deriva firmemente hacia el campo islámico, bordeando el extremismo. Para mí y para todos los musulmanes, el Islam es una forma de vida. No es solo orar en las mezquitas, es algo que cubre todos los momentos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay 5 reglas que Mohammed y los musulmanes deben obedecer. Deben ayunar durante el mes santo del Ramadán. Deben hacer una declaración diaria de que solo hay un Dios y Mahoma es su profeta. Deben intentar ir de peregrinaje a la Meca al menos una vez en la vida. Y deben ceder parte de sus ingresos a los pobres. Pero por encima de todo, deben rezar. Y las plegarias del viernes cuentan más que las del resto de la semana a los ojos de Dios. Me lavo la cara 3 veces. ¿Y con qué objeto? Me permite presentarme ante Dios. Después me limpio el pelo 3 veces. Y también las orejas. Ahora ya puedo rezar. En esta lobreguez sepulcral, un cristiano o un judío se sentirían como en casa. Podrían reconocer muchas semejanzas con su propia fe. Incluso los nombres son los mismos. Abraham y Jesucristo también son parte del Islam. Mahoma fue simplemente el último y más grande de los profetas según los musulmanes. Sin embargo, hay una diferencia. Si el Islam es una forma de vida completa, debe incluir la política, la forma en que gobernamos nuestras vidas. Para un musulmán, la política, la economía, los temas sociales son parte integrante de su religión, como lo es rezar en la mezquita.
Por este motivo, Mohammed, al igual que otros jóvenes musulmanes, dice que deben tener un Estado islámico donde el gobierno y las leyes estén hechos por musulmanes para los musulmanes. Por encima de todo está la orden de Dios. Debemos obedecer a Dios cuando nos pide que apliquemos las normas islámicas que nos ha dado. Si aplicamos esas normas, quedarán resueltos la mayoría de nuestros problemas. Sin embargo, a nosotros nos parece que esas normas eran más indicadas para la sociedad primitiva en que fueron dictadas que para el siglo XX. A la ley islámica se le critica una innecesaria dureza, especialmente en lo que se refiere al trato dado a las mujeres. ¿Cómo se castigaría a una prostituta según el sistema islámico? Si está casada, con la pena de muerte, por supuesto. Si no está casada, se la azotará y expulsará del país durante un año. ¿Y a un ladrón? A un ladrón, sí. Existe una determinada suma de dinero. Si el ladrón roba esta suma, que ahora no recuerdo a cuánto asciende, se le cortarán las manos. Desde nuestro punto de vista, reconocemos que es un castigo muy severo, pero si se aplicara, a muchos ladrones se les quitarían las ganas de robar. Para una mente occidental sería un acto considerado bárbaro cortarle las manos a un ladrón. Sí, eso parece desde el punto de vista general, pero no es tan severo como parece, porque si se aplicara a uno o dos ladrones, el resto dejarían de serlo. ¿Y no sería un poco brutal para esos dos ladrones servir de ejemplo a los demás? Si sirviera de ejemplo a los demás, no me parecería una gran pérdida. Pero dejar vivir impunemente a los ladrones en una sociedad, dejar que se apropien de lo ajeno sin ser castigados, eso sí que es completamente inaceptable, no solo en los países islámicos, sino en todo el mundo, creo. ¿En qué se distinguiría un Estado islámico del Egipto actual? Por ejemplo, no vería usted clubs, ni salas de fiesta, ni casinos, ni bares. También se debería azotar a los musulmanes que beben vino. No hay ninguna necesidad de beber vino, porque al emborracharse, el hombre pierde su mente, que es lo único que le eleva por encima de los animales. Si uno bebe vino, se está degradando hasta el nivel animal. Mohammed es el clásico recluta joven de un grupo islámico. Concuerda perfectamente con la imagen estereotipada que se ha hecho de los jóvenes fundamentalistas. La mayoría de ellos tienen una educación. Yo diría que el 90% son estudiantes universitarios o licenciados universitarios, licenciados recientes. Son jóvenes entre los 20 y los 30 años. Pertenecen a la clase media-baja, clases que tradicionalmente, al menos en la década de los 50 y de los 60, consideraban la educación como un medio de progresar en la vida. Ahora descubren que la educación no les lleva muy lejos. Muchos proceden de zonas rurales, de ciudades pequeñas, y quieren conseguir grandes logros. Son personas muy sensibilizadas cuando descubren que la regla de la igualdad de oportunidades no se da en la práctica. De eso se dan cuenta a mitad de su carrera universitaria, convirtiéndose consecuentemente en unos insatisfechos, en un perfecto caldo de cultivo de futuros militantes islámicos o fundamentalistas islámicos. La Universidad de El Cairo fue construida en 1920 para proporcionar a la clase media egipcia una educación europea. De puertas para afuera, las mujeres egipcias liberadas se quitan el velo e, irónicamente, en su interior todas se apresuran a ponérselo. Actualmente, grupos islámicos de alumnos y profesores dominan la vida universitaria. Mezquitas improvisadas surgen en los pasillos y las clases se interrumpen tras la llamada a la oración. Incluso la rama tradicionalmente más liberal y occidentalizada observa el código islámico respecto al atuendo, y hay una inconsciente segregación de sexos en las clases.
Pero esta recién encontrada modestia no es totalmente espontánea. Otras fuerzas trabajan tras el escenario. Le pregunto, ¿prefieres ser guapa o sexy? Y me dice, prefiero ser guapa. Cuando le vuelvo a preguntar si la belleza está en las manos, en el cuerpo o en la cara, me dice que la belleza está en la cara. Y le digo, no es necesario mostrar todo tu cuerpo para ser guapa. Lo importante es que se vea la belleza del alma y de la cara. El doctor Asim Fahim tiene una misión en la vida: convertir al mayor número posible de estudiantes al Islam. Está particularmente orgulloso del éxito conseguido al convencer a algunas mujeres para que lleven la túnica islámica o hijab. Ayer, una chica se puso la hijab y dijo, me siento como nueva. Y es muy extraño todo, porque sus amigos le dijeron que su cara se había vuelto más blanca. Las conversiones de Asim subrayan un hecho muy importante. Hace 10 años muy pocas mujeres egipcias se molestaban en vestir según manda el Islam. Ahora el 70% han adoptado el velo y se cubren cabello, brazos, piernas y a menudo sus caras. ¿Pero por qué vuelven los jóvenes al Islam? ¿Por qué en las ciudades del este están surgiendo mezquitas constantemente? Los fieles llevan sus alfombrillas para orar en las calles. ¿Por qué estos jóvenes buscan soluciones en una fe rígida fundada hace 1300 años? El Islam ha sobrevivido a otras ideologías puestas en práctica. Los intentos socialistas y capitalistas han fracasado en Egipto y, sin embargo, el Islam ha persistido. El Islam es la única gran religión monoteísta del mundo que ofrece un sistema político y, consecuentemente, una alternativa natural. Por otra parte, en una época de tensiones políticas, incluso de represión, la mezquita se ha convertido en el último refugio para los disidentes. En Egipto, esa disensión ha nacido de acontecimientos dramáticos ocurridos en los últimos 30 años. En 1950, Gamal Abdel Nasser accedió a la jefatura del Estado derrocando a una monarquía decadente. Los ingleses fueron expulsados y el canal de Suez nacionalizado. Un sentimiento de orgullo nacional invadió a los jóvenes musulmanes. Nasser era un héroe. Sí, Nasser pensamos que era nuestra gran esperanza. Quería construir un gran Estado. Egipto estaba en las primeras páginas de todos los diarios del mundo. Estaba haciendo realidad nuestros sueños. Todo aquello con lo que soñábamos, Nasser lo hizo realidad. Los musulmanes también tenían un sueño, pero Nasser lo aplastó implacablemente. Miles de militantes musulmanes fueron encarcelados y ejecutados. Habían ayudado a Nasser a alcanzar el poder y a cambio querían tener voz y voto en el gobierno del nuevo Egipto. Pero no había sitio para el Islam en el moderno Estado socialista de Nasser. En 1967, Nasser declaró la guerra a Israel, prometiendo que destruiría de una vez por todas el Estado judío. Lo que ocurrió fue más bien lo contrario. En solo 6 días, el ejército israelí derrotó a los egipcios. Recuerdo que en aquella época mi padre era ministro de Asuntos Exteriores. Es un hombre muy fuerte. Nunca ha sido un sentimental. Pero cuando nos vencieron, vi cómo cogió el Corán y salió a una terraza a leerlo. Por primera y última vez, vi llorar a mi padre. Entonces supe lo que era ser derrotados. Pensé, este no es nuestro país. Vi la catástrofe en la cara de mi padre. Nosotros, que éramos la primera nación del mundo árabe, ahora estábamos hundidos. Desde entonces nunca volví a confiar en Nasser. El intento socialista de Nasser había fracasado. La inmensidad de la derrota devastó el país. En su desesperación, los egipcios quisieron buscar una explicación y la respuesta llegó rápidamente.
Egipto había abandonado el Islam. Israel había seguido fiel a su religión. Esta derrota era un castigo de Alá. Israel es el único país del mundo en el que el 100% de sus habitantes son judíos. Ellos luchaban por su religión y nosotros por el comunismo, por la igualdad, por cualquier cosa excepto por nuestra religión. Cuando Nasser murió, su sucesor Anwar el-Sadat no tardó en explotar este nuevo sentimiento religioso. Un viernes por la mañana en un diminuto pueblo a 15 kilómetros del Sinaí. El presidente de Egipto se une a los aldeanos en su plegaria. Sadat se encuentra muy a gusto entre sus gentes. Ahora mismo parece totalmente desconectado de las preocupaciones inherentes a su responsabilidad de mandatario. Su fe es profunda pero sencilla. Es una fe que le acerca a los que sufren. Esta era la imagen pública que Sadat cultivaba cuidadosamente. El devoto musulmán. A partir de entonces se le vería orar semanalmente. El presidente era un creyente muy sui generis. Nosotros íbamos a la mezquita todos los viernes. Y él cuidaba mucho de que enviados de todo el mundo le grabaran y filmaran mientras se suponía que oraba fervientemente a Dios. Era muy divertido. Nadie se lo creía, claro, porque estaba actuando. Para Sadat, el Islam no fue más que un elemento que le convenía. Llegado el momento, lo rechazaría de plano para revelar sus verdaderas intenciones. Sadat procedía de un medio pobre, humilde. Y desde que le conocí, desde la década de los 40, ya se notaba que era una persona con ganas de medrar, con ganas de llevar una vida de lujo, ropa elegante, dinero, todo aquello que jamás había tenido y que ansiaba poseer. Y cuando tuvo la oportunidad de alcanzar todo esto, se le notó enseguida. Creo que estaba fascinado con el primer millón. El resto viene por sí solo. Los demás millones no tardarán en llegar a tus manos. Egipto no debía convertirse en un país capitalista a imagen de América. El presidente abrió las puertas al dinero occidental y a los hombres de negocios occidentales. Miles de millones de dólares llovieron sobre él. Se construyeron lujosos bloques de apartamentos y bancos. En lugar de casuchas, hoteles de 5 estrellas empezaron a surgir en las orillas del Nilo. Hoteles que pocos egipcios podían permitirse utilizar. Así que todo esto hizo que el proyecto resultara muy atractivo al principio, porque aquí la vida era muy dura y faltaba de todo. Así que la gente estaba contenta y pensaba que iba a poder gozar de cosas que nunca había conocido. Desgraciadamente, se pasó a cubrir proyectos estúpidos como fabricar Coca-Cola y Schweppes, y no se creó nada que diera empleo a los pobres y miserables. Este flujo de dinero, que llegó de repente, hizo a mucha gente extremadamente rica, sobre todo a los que rodeaban a Sadat, que hicieron millones y millones. Con Sadat, Egipto se fue haciendo demasiado nacionalista. Por un lado, una élite muy rica que exhibía su nueva fortuna y copiaba las costumbres de Occidente. Abrió la puerta a toda clase de especulaciones. Facilitó que algunos se enriquecieran con demasiada facilidad, que surgieran mafias como hongos. Aquí las mafias tienen un dicho, y es que una vez que has conseguido tu primer millón, has conseguido tu primer conejo, porque una vez que has pasado del primer millón, los conejos proliferan fácilmente. Y por otro lado estaban los pobres. Egipto estaba sufriendo un gran cambio social.
La nación que en otro tiempo había sido el granero del Oriente Medio ya no podía alimentar a su población. Una población con un índice de crecimiento de 1 persona por minuto. Al no poder sobrevivir en el campo, miles y miles de familias llegaban a la ciudad en busca de trabajo y sustento. Esta ola de inmigrantes sin hogar ni trabajo se convirtió en un mar de resentimientos. Condenados a la miseria en una sociedad que premiaba la corrupción y la avaricia, el Islam se convirtió en su voz. Cuando hay gente que sin motivos justificados se enriquece, mientras otros siguen en la miseria, una forma de transformar las frustraciones en virtudes es explicar tu comportamiento en términos religiosos. Cuando dices, yo soy un puritano y hago esto y lo otro porque lo ordena el Corán, eso es justificar que no acepto esto o lo otro porque no soy capaz de hacerlo, porque no tengo medios. Aquellos que no pueden enriquecerse y quieren seguir fieles a su religión. Una mujer es digna cuando lleva una túnica larga. Y por otro lado, resulta que tampoco tiene medios para vestirse de otra forma. Es una manera de inmunizarte contra frustraciones de la política, de puertas abiertas, cuando no consigues acceder al grupo de élite. Los nuevos musulmanes surgidos de este sentimiento de frustración eran jóvenes y militantes. Culpaban a Occidente y a su perniciosa influencia de todos sus males. Mohammed Islam Buli se convertiría en el jefe del grupo musulmán más fanático, la Yihad Islámica. Occidente se opone tajantemente al Islam. ¿Cuál es el motivo? No lo sé, pero ocurre desde hace mucho tiempo. Desde la época de las cruzadas, en vez de una guerra con armas, utiliza la táctica de invadirnos con sus ideas. Occidente nos ha traído la corrupción, las mujeres desnudas, el alcohol, incluso los menores detalles, nos han sido impuestos por Occidente, como si Occidente fuera Dios. ¿Dónde está la llamada cultura occidental? Si se tratara de ciencia o de educación, les daríamos la bienvenida. Pero Occidente solo trae corrupción, drogas, heroína, mujeres desnudas, por ejemplo. Son cosas que jamás permitiremos. Hablan de historias realmente terroríficas sobre la vida en Occidente, una vida que piensan que queremos imponerles. Safinas Qasim es una conocida escritora musulmana, en otro tiempo crítica de teatro en Broadway, pero los años que pasó en Occidente solo han servido para endurecer sus opiniones. Vemos que están ustedes obsesionados con el sexo. Por eso, en Occidente se pasean desnudos. Por eso, hombres y mujeres se relacionan en la calle, se besan y en algunos jardines europeos hacen el amor a la vista de todos. Para nosotros eso es una afrenta a la dignidad humana. ¿Por qué habla de anti-islam? ¿Qué ejemplos, qué pruebas tiene? Esta entrevista, sin ir más lejos, le sorprende que un musulmán quiera ser gobernado por el Islam. Y esa sorpresa ya es un insulto. A nosotros no nos sorprendería que a los cristianos les gobernara el cristianismo. Al contrario, nos sorprende que no se rijan por principios cristianos. Ustedes vienen aquí, a tierras de musulmanes, y preguntan por qué queremos que nos gobierne el Islam. Eso ya, en sí, es una pura manifestación de anti-islamismo. Al ir aumentando este resentimiento de los jóvenes musulmanes, Egipto se convirtió en una bomba con una mecha muy corta. En 1977, esa bomba estalló.
Con una nación prácticamente en bancarrota a pesar del flujo de millones, Sadat se vio forzado a reducir los subsidios a alimentos básicos. Miles de personas se lanzaron a la calle. Fueron los disturbios más violentos que había conocido el Cairo y Sadat tuvo que dar marcha atrás. Se convirtió en un hombre acosado y decidió hacer la jugada de su vida. A las 8 de la tarde, hora israelí, el avión presidencial aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, tras un viaje de 22 minutos, pero que abarcaba 30 años. Con la promesa de una ingente ayuda americana para su débil economía, Anwar el Sadat, el presidente creyente a su estilo, se echó en brazos del peor enemigo del Islam, Israel. Quizás no se diera cuenta de que en ese momento estaba firmando su sentencia de muerte. Buenas noches. Este es un momento histórico. Esta tarde a las 2:11 hora oriental, Egipto e Israel han firmado un tratado de paz. Un tratado que acaba formalmente con 3 décadas de guerra. Camp David lanzó a Anwar el Sadat al estrellato internacional. A partir de ahora, todos sus movimientos serían captados por los medios de comunicación occidentales, que le aclamaban como el hombre que, sin ayuda de nadie, había pacificado el Oriente Medio. Sin embargo, existía un gran descontento entre sus más cercanos colegas. Realmente estaba jugando. Jugó y tuvo éxito, convirtiéndose en un gran héroe internacional. Pero confundió todos los conceptos. Y, por supuesto, no resultó. Para los musulmanes devotos, esta paz era un terrible sacrilegio. Jerusalén, el tercer santuario del Islam, quedaba definitivamente en manos israelíes. Para los religiosos musulmanes, Jerusalén es una ciudad muy importante, no solo para los musulmanes egipcios, sino para los del mundo entero. Y Sadat no consiguió recuperar Jerusalén. A mí me pareció el fin del mundo. Me sentí terriblemente ofendida, como si alguien me hubiera robado algo muy importante. Y cuando se firmaron los acuerdos de Camp David, me puse una túnica negra como señal de protesta, como señal de duelo. Al extenderse la protesta sobre los acuerdos de Camp David, Sadat inició la represión de los opositores. En un día fueron detenidas más de 3.000 personas. Es una purga. A Sadat se le consideraba el nuevo faraón, un hombre capaz de ignorar las cuestiones islámicas, un hombre capaz de emprender una política exterior rechazada por los musulmanes y un hombre capaz de represaliar sin piedad a los disidentes. Abrí la puerta y de repente me vi rodeado por 7 u 8 personas armadas. Registraron mi casa y al no encontrar nada dijeron: tiene usted que acompañarnos. El doctor Fahim tardó un año en volver a su casa. Le habían detenido por ser un conocido activista musulmán. Durante el interrogatorio se oyeron gritos. Alguien dijo: le están aplicando electricidad. Otro dijo: no, le están quemando con cigarrillos. ¿Sabes por qué lo sé? Porque sabemos diferenciar los gritos. Cuando grita como el silbido de un tren, muy agudo, es que está recibiendo descargas. Cuando grita una vez y se para, es por una quemadura de cigarrillo. Las confrontaciones aumentaban, pero fue la detención de este hombre la que selló el destino de Sadat. Mohammed Islam Bulit es líder del grupo Yihad, grupo entregado a la lucha a ultranza para conseguir un Estado islámico, a cualquier precio, incluso matando. La detención y tortura de Islam Bulit fue una de tantas. La única diferencia estaba en el hecho de que su hermano Khaled, oficial del ejército y miembro de la Yihad islámica, tenía la posibilidad de vengarse.
Sadat estaba sentado en su trono y Dios apareció de forma inesperada. Sadat cubría su espalda y Dios le atacó de frente. Se hizo de forma bonita, elegante, valiente. Khaled Islam Buli tenía que ser cruel para ser bueno. Fue la persona más eficaz del mundo actuando así. Amanecer en las calles del Cairo. 6 años después del asesinato de Sadat, el grupo autor del atentado prosigue su lucha en pro de un Egipto islámico. 3 días después de esta manifestación en la zona centro del Cairo, Mohammed Islam Buli fue detenido como cabecilla. Sigue en la cárcel a la espera de juicio. En estos 6 últimos años se han hecho muy pocas concesiones a los grupos islámicos que piden un cambio social. Chicos y chicas siguen viéndose a solas, desafiando las tradiciones musulmanas. Y a pesar de las revueltas y las explosiones, bares y casinos siguen floreciendo. Los que se pueden permitir entrar en ellos siguen ansiando un estilo de vida occidental con gran desesperación por parte de los militantes musulmanes. Muchos de ellos opinan que Occidente ha vuelto a penetrar con un disfraz. El de las multinacionales, la publicidad y las series de televisión. Dallas, Sueño con Jenny, Dinastía. Todo esto es un insulto a la sensibilidad, a nuestro sistema de valores. Desde luego, no son solo los occidentales quienes introducen estas ideas, sino una parte de nuestra sociedad que adora lo occidental, disfruta con lo occidental, dispuesto a aliarse con Occidente. Y la ira de muchos militantes islámicos va igualmente dirigida hacia los gobernantes, que también se alían con Occidente, así como contra la cultura occidental, la dominación occidental a través de las multinacionales, el World Bank, IMF, y las crecientes deudas que parecen atar de nuevo las manos de la sociedad. Política y socialmente, Egipto está más dividido que nunca. Una serie de disturbios, matanzas y detenciones han incendiado el espíritu de los activistas. Al aumentar la represión gubernamental, el Islam se ha convertido en la oposición al Estado. El sucesor de Sadat, el presidente Hosni Mubarak, anda sobre la cuerda floja. Se enfrenta a las exigencias de los militantes musulmanes, a grupos cuya fuerza y agresividad aumenta día tras día. Por otro lado, Mubarak es consciente de que también debe contentar a los que se oponen a un Egipto musulmán, su gobierno, sus generales y sus aliados americanos. Mubarak ha heredado la afición de su malogrado predecesor. En televisión también cultiva la imagen del presidente creyente. Pero incluso en la mezquita no descuida su protección. Recientemente fueron detenidos 30 miembros de la yihad islámica por un intento de derrocar su gobierno. La sombra de Sadat sigue estando presente. Mubarak sabe que tarde o temprano también tendrá que recortar los subsidios a los productos alimenticios para salvar a su país de la quiebra. Ello podría desencadenar esa explosión callejera que los militantes musulmanes están esperando. Esta gente se está extendiendo clandestinamente. Están ganando adeptos día a día y pueden surgir en cualquier momento
causando problemas bastante serios. Con las masas, quiero decir. No sé cuál sería la forma adecuada de manejar a estos grupos. Pero mientras la economía siga causando estos problemas sociales, estos grupos van a seguir buscando soluciones en la religión. La amenaza es muy importante, en mi opinión. Es la única vía de escape para su sentimiento de frustración. Y mientras no se demuestre que puede haber otras soluciones a corto plazo, la gente seguirá refugiándose en el Islam, dé resultados o no. A 3 kilómetros del lugar en que reza Mubarak, algunos de sus más terribles enemigos mantienen una reunión secreta. Son miembros de la yihad islámica y muchos de sus hermanos, como ellos los llaman, están encarcelados. Pero otros tantos siguen en libertad y se reúnen en pequeñas mezquitas como estas. Para estos jóvenes, Irán es su ideal y América su enemiga. Han asesinado a un presidente y se preparan para matar de nuevo. Debemos conseguir nuestros objetivos a cualquier precio, a costa de cualquier sufrimiento. Dios te ha dicho que es dueño de tu cuerpo y de tu alma. El cielo es tuyo, estás luchando por Dios. Mata y muere. El miembro de yihad está dispuesto. Incluso le hace feliz utilizar la violencia para recuperar el paraíso perdido. El miembro de yihad islámica, por su impaciencia, por su falta de sensatez política, está dispuesto a implantar el Estado Islámico, aunque tenga que destruir muchas de las instituciones existentes, aunque ello suponga el sufrimiento de muchos, aunque suponga la muerte de muchos. Los grupos islámicos están preparados para recurrir a la violencia. Tenemos que presionar y presionar hasta que esto explote. Están deteniendo a jóvenes musulmanes. Dios nos ha ordenado que emprendamos una guerra santa. Dios y el profeta nos han dicho que construyamos un Estado islámico. Debemos sacrificarlo todo. Debemos sacrificarnos nosotros para lograrlo, aunque esto implique que tengamos que morir por nuestra fe. Estos son los fundamentalistas egipcios, pero hay miles como ellos en cada país del Oriente Medio. Sus motivos difieren según el país, pero todos ellos son producto de las frustraciones del tercer mundo. La envidia y al mismo tiempo el resentimiento contra Occidente, su poder y su riqueza. Tienen un sueño, un mundo donde un gobierno islámico, algo que aún no ha existido, que no se ha aprobado, solucione todos sus problemas. Según dicen ellos, gracias al Islam, los pobres prosperarán y serán fuertes. Irán les ha mostrado el camino. Irán ha realizado nuestros sueños. Lo que ha pasado en Irán debería pasar en todas partes. ¿Por qué lo dice? Lo digo porque han conseguido lo que queremos. Se están gobernando según el Islam. Nosotros queremos gobernarnos según el Islam. El Islam volverá, por mucho que se opongan los ateos, los americanos o los rusos. Les guste o no. Le guste a Mubarak o no. El Islam volverá cueste lo que cueste. Queremos construir un Estado islámico aunque nos cueste la vida. El Islam es un árbol que se nutre de sangre y crece sobre terrenos áridos. El Islam es un árbol que bebe la sangre de sus mártires. El Islam volverá y regirá el mundo. ¿Son solo las palabras de un pequeño grupo de fanáticos o representan una amenaza real?